que es José María Morelos, ¿no? Él reorganiza, o organiza más bien, porque tú tocaste un punto interesante que es Allende, con sus esfuerzos de organizar este movimiento insurgente, pero Morelos sí ya hace un esfuerzo muy sistematizado, desde Rayón. Estos personajes, no de primerísima fila, pero que también son muy importantes. Bueno, este esfuerzo que hace Morelos por organizar militar y políticamente, se nota mi parcialidad hacia el personaje, ¿verdad? Por organizar militar y políticamente a la insurgencia. También es muy interesante ver toda la problemática que le plantea el propio Morelos al régimen colonial. Hidalgo lo sorprende, pero el que les da quizá más terror es el propio Morelos por lo que logra hacer. No solo es insurgente, sino que está tratando de conseguirse los apoyos de los desafectos al régimen que no están de acuerdo con la insurgencia. Y maneja una serie de símbolos que tú has trabajado que logra articular estos esfuerzos, ¿no? Este marianismo del que tú hablas, este culto mariano, creo que es algo que se da en todo el territorio novohispano, estas banderas que él saca, que él tiene. Bueno, si no son marianos los guadalupes, no sé qué puedan ser, por ejemplo, y son alguien que lucha dentro del sistema. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, Morelos hace, en relación con Hidalgo y viéndolo como un hilo de continuidad, recoge las reivindicaciones populares más sentidas de Hidalgo. También habla mucho de acabar con el arrendamiento de tierras de los indios. Por supuesto, todos se llamarán americanos, ya no habrá castas, ¿no? Y a diferencia de Hidalgo, porque Hidalgo en 4 meses, ¿qué se puede plantear, no? Le preocupa dar una forma de gobierno, ¿no?, a la insurgencia. Por un lado. Por otro lado, si lo vemos en términos de banderas y de símbolos, las banderas más... estamos por conocerlas apenas empiezan a surgir en acuarelas y en cuadros, ¿no? Pero tú has estado encontrando muchísimos. Sí. Bueno, son sorprendentes porque Morelos lo que hace es una guerra santa. Todos sus batallones tienen nombre de santos, ¿no? El de Guadalupe es el de Hermenegildo Galdeana, que tomó Acapulco. Su bandera es blanca y celeste en franjas horizontales con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, lo que hace es dar continuidad al movimiento de Hidalgo Morelos, pero con una diferencia muy notable. Si todavía hasta la Junta de Zitácuaro, o sea, Hidalgo, Allende, Rayón, hasta allí, todavía había el planteamiento de separar la Nueva España por la amenaza de los franceses, ¿no? Y luchar por el rey Fernando. Poco a poco toda esta afición por el rey Fernando se le fue yendo a Morelos, ¿no? Y las banderas de Morelos con su águila mexicana tienen lemas con los ojos y con las uñas igualmente victoriosos. Entonces, a diferencia del emblema del águila como es usado por Hidalgo y por Allende, que es para significar una patria bendecida, como la profecía, pues, guadalupana del siglo XVII de Miguel Sánchez, esa patria, simplemente por estar bendecida por la aparición guadalupana, tenía que ser nación soberana. En el caso de Morelos ya no. El águila mexicana es el pueblo mexicano que lucha por emanciparse del pueblo español, ¿no?, de león heráldico español incluso. Entonces, lleva en continuidad todos los planteamientos sociales, ¿no?, e incluso emblemáticos de Hidalgo, pero los supera y le da otro carácter a la lucha muchísimo más definitivo. Y es gran estratega. El hombre de sotanas militar verdadero es Morelos, ¿no? Tanto así que Calleja no le interesan las prendas de Hidalgo. A España ninguna prenda de Hidalgo fue. Las de Morelos sí, hasta su retrato. Bueno, Morelos hace, en relación con Hidalgo y viéndolo como un hilo de continuidad, recoge las reivindicaciones populares más sentidas de Hidalgo. También habla mucho de acabar con el arrendamiento de tierras de los indios. Por supuesto, todos se llamarán americanos, ya no habrá castas, ¿no? El hombre de sotanas militar verdadero es Morelos, ¿no? Tanto así que Calleja no le interesan las prendas de Hidalgo. A España ninguna prenda de Hidalgo fue. Las de Morelos sí, hasta su retrato. Pues yo creo que sí sería importante comentar algo en cuanto a los espacios donde se van dando estas insurgencias, ¿no? Donde se da el movimiento Hidalgo es uno, donde se da el de Morelos es otro. Bueno, todavía el de
el de Guerrero lo siento más cercano al de Morelos, pero ¿qué nos puedes decir de los espacios de la... Bueno, pues el caudillo del sur, pues sin duda alguna será Morelos, ¿no? Y la tierra que le será fiel, porque hay que anotar que eso ya hablaremos creo más adelante, que las poblaciones también cambian de parecer a lo largo de la lucha de independencia, y la que sí se mantendrá fiel todo el tiempo será pues lo que corresponde a la costa del Mar del Sur, ¿no? Entonces todo lo que sería hoy el estado de Guerrero y la región de Tecpan, tan querida por Morelos y que tanto lo sustentó, y donde finalmente él vuelve después de haber hecho otros, no sé si decir coqueteos o movimientos sobre determinadas regiones, como es el caso de Oaxaca, ¿no? Donde incursiona brevemente, pero finalmente donde plasma su proyecto es en la nueva ciudad de Chilpancingo, que él prácticamente crea. Yo creo que esto es interesante para cómo determinados ciudades, espacios adquieren relieve para la formación posterior con la politización que se produce en estas zonas. Entonces sí, sin duda su espacio en el sur, y tal vez para no extenderme, recordar nada más que en las vísperas de la entrada a Oaxaca estaba esta discusión de la que, digamos, en términos de difusión se conoce poco, que era si la figura del rey sí o la figura del rey no, en aquellas cartas en donde entre Rayón, que era el presidente de la Junta, y Morelos se hace un intercambio, y en alguna carta dice Morelos pues el nombre del rey, un poco dudando de si seguir manteniendo esta imagen o no del rey. Y la sorpresa es que, bueno, entra Morelos a Oaxaca con una jura de las más solemnes, de las más vistosas, en donde realmente es un momento, yo creo, para los que estudian fiestas y ceremonias, un momento muy interesante al amparo, pues, de la figura del monarca. ¿Cuáles son las influencias que recibe en la organización política del movimiento insurgente, del movimiento insurgente de Morelos, ¿no? Porque creo que es interesante mencionar este enorme esfuerzo de Morelos. Primero es, desde luego, Rayón con la Suprema Junta Nacional Americana, que establece en Zitácuaro en agosto de 1811, pero bueno, el órgano de gobierno alterno que sí llegó a ser, aunque por poco tiempo, el Supremo Congreso Nacional Americano establecido en Chilpancingo, pues es como recoger de muchas cosas, ¿no? De muchas fuentes. Sí. Bueno, lo más interesante del proyecto lanzado con el Congreso americano, con el Congreso de Anáhuac, es que radicaliza un montón de tradiciones políticas. En Morelos y en la gente del Congreso encontramos, por ejemplo, la tradición ilustrada reformista. Esta tradición a la que se hacía referencia Marta Terán, que viene del obispo Antonio de San Miguel, con Abad y Queipo, la necesidad de acabar con las distinciones de castas, la necesidad de acabar con la esclavitud. Vamos, allí viene esta tradición y la recupera Morelos. Y Morelos la recupera muy pronto. En el plan del Aguacatillo de noviembre de 1810 ya están plasmadas allí estas ideas. Pero después se van complementando con otras lecturas, se van complementando con nuevas influencias. José María Cos me parece muy importante, particularmente hacia 1811, cuando ya convierte la guerra civil, que hasta entonces había sido una guerra civil, la convierte en una guerra por la independencia. Ya es una guerra entre dos naciones. Y allí, en el manifiesto que acompaña al plan de paz y al plan de guerra de José María Cos, lo que se nota es una fuerte presencia del pensamiento justnaturalista, particularmente de Hugo Grocio, y toda esta teoría acerca de que las naciones son poderes soberanos que están sujetas a una serie de leyes internacionales no escritas, pero que todos asumen. Entonces lo que Cos dice es, esas leyes